Bienvenidos, amigos, amigas, un día más a Un Consejo de Dios. Le habla el pastor Armando Ruiz desde España. Estamos viendo esta semana, ¿habla la Biblia de demonios? ¿Existe en la Biblia pasajes que hablen de demonios? La respuesta estamos viendo durante toda la semana que realmente sí. Efectivamente, sí hay textos bíblicos que hablan de los demonios. Y la prueba de ello la hemos visto aquí. Lo estamos viendo durante toda la semana en el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas es médico y al ser médico él sabe diferenciar entre una enfermedad y una posesión diabólica. Por eso estamos viendo todos los textos en el Evangelio de Lucas y no alternamos con Mateo, que también narra muchos textos muy parecidos, por no decir casi la misma historia. Entonces, ayer veíamos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 8, el verso 26, y leíamos hasta el verso 29. Hoy vamos a leer Lucas 8 del 30 en adelante. Invito a que tomes tu Biblia conmigo en Lucas 8, 30. Dice la palabra lo siguiente: Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él dijo, Legión. Muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandaran al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte y le rogaron que los dejara entrar en ellos. Él les dio permiso. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Repito que vemos la segunda parte de ayer en lo que era un muchacho que estaba endemoniado en la región de Gadara, al cruzar el mar de Galilea en la zona oriental, y se encontró con este hombre, un muchacho endemoniado desde hacía bastante tiempo, dice el verso 26, 27, 28, 29. No vestía ropa, no habitaba en casa sino en los sepulcros. Además de todo esto, lo amarraban con cadenas, lo ataban con grilletes, pero con todo y con eso lo rompía de la violencia tan grande que había dentro de él y que era empujado por el demonio a que viviera en el desierto, apartado de la sociedad, apartado del mundo. Entonces también, cuando vio al maestro, le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No me atormentes, te lo ruego. Entonces el maestro, estamos viendo en el verso 30, le pregunta, ¿cómo te llamas? Él dice, Legión. Y Legión, porque Legión son muchos. Hay que entender que una legión podía estar formada entre 5 y 6 mil soldados. Figúrate, ¿no? Una legión entre 5 y 6 mil soldados. Luego, si dice legión, es porque dice legión. Muchos demonios habían entrado en él. Legión porque eran muchos los demonios que habían entrado en este hombre que estaba de esta manera. Pero ahora el Maestro Jesús quiere echar fuera los demonios de esta persona porque sabe que lo necesita, porque sabe que así no va a durar mucho tiempo más. Había allí un hato de cerdos, un rebaño de cerdos que estaban en el monte comiendo y le rogaron que los dejara entrar en ellos y el Señor se lo permitió. Los demonios, leemos en el verso 33 del capítulo 8 de Lucas, salieron del hombre y entraron en los cerdos y se precipitaron por un despeñadero al lago y se ahogaron. Aquí acabaron con la vida de estos demonios, o digamos que en este lugar es donde ya dejó de existir estos demonios, de vivir estos demonios en el cuerpo de esta persona. Dice que los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús
y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, que estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Este texto es muy significativo y muy a tener en cuenta. Porque si vemos este caso, nos dice, salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y hallaron a este hombre, a que todos conocían que tenían demonios, sentado a los pies de Jesús, cansado, agotado, casi sin fuerzas. No era él. Necesitaba descansar, necesitaba dejar su cuerpo en paz, que bastantes años había estado atormentado por estos demonios, esta cantidad de demonios. Y estaba vestido a los pies del Maestro y en su cabal juicio. O sea, como una persona normal. Ya su mirada no era como de una persona poseída, ya su articulación, conforme a su lenguaje corporal, ya no era el que era. Incluso le había cambiado hasta su semblante, hasta el color de la piel incluso. Estaba en su cabal juicio, o sea, era una persona cabal, normal. Pero lo peor de esto es que termina diciendo el versículo 35, y tuvieron miedo, y tuvieron miedo, y tuvieron miedo. ¿De qué tendrían que tener miedo estas personas? Deberían de estar agradecidos, deberían de estar festejando que esta persona ya era feliz, era normal, ya no iba a tener que estar más desnudo, no había más que engrietarlo ni atarlo, no tendría ya que ir más jamás al desierto a vivir solo. Por el contrario, ya era una persona normal porque ya Jesús lo había limpiado, Jesús había echado fuera a los demonios de esta persona. Pero sin embargo los habitantes de Gadara tienen miedo. No eran temerosos de Dios, puesto que criaban cerdos. Ustedes saben que el judío no toma cerdo. No eran temerosos de Dios, no hacían la voluntad de Dios. Y cuando ven esto, tienen miedo. O sea, no tienen miedo de que una persona esté poseída por el demonio, no, tienen miedo de que alguien libere a esta persona de la atadura del demonio. No cabe, ¿verdad?, en cabeza este pensamiento. Sin embargo, así era. Tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos les rogó que se alejara de ellos, pues tenían gran temor. Encima, todavía se comprende menos. El Maestro sana a esta persona. Si alguien más hubiera querido recibir sanidad, lo hubiera recibido. Pero ellos al contrario. Figúrense si allí había esta cantidad de demonios. Ahora entendemos por qué había esta cantidad de demonios allí. Ahora comprendemos por qué en Gadara había tantos demonios. Porque no eran temerosos de Dios, porque no querían oír de Dios, porque no querían recibir la palabra de Dios. Por eso había tantos demonios, y el demonio en estos lugares habita, en estos lugares se siente cómodo, se siente feliz, porque el diablo se siente cómodo, los demonios se sienten cómodos viviendo dentro de personas que le dan la espalda a Dios. Con personas que le dan la espalda a Dios, con personas que no son hacedoras de la voluntad de Dios, con personas que no quieren someterse a la voluntad de Dios, con personas que no quieren conocer, saber más de Dios. Y a veces, no digo siempre, a veces ocurren estas cosas, que los demonios viven a sus anchas. Toda la multitud, dice, toda la multitud de la región de alrededor de los gadarenos le rogó que se alejara de ellos, pues tenían gran temor. Entró pues Yeshua en la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios les rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús lo despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él quería ir con el Maestro, quería salir de Gadara,
No quería vivir con esta multitud que le tenía miedo a lo que Dios por mano de Jesús había hecho. Pero sin embargo Jesús quería que el Evangelio se predicara en todo el mundo. El Evangelio fuera llegado a toda criatura, a toda persona, enferma o no enferma, poseída o no poseída. Él quería que la palabra de salvación, de vida eterna, le llegara a todas las personas, sin condición ni discriminación alguna. Y el maestro en el verso 39 de Lucas capítulo 8 le dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él entonces se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Sin lugar a dudas, sería el mejor testimonio, la mejor forma de predicar que realmente Dios, el Dios de dioses, el Rey de reyes y el Señor de señores, por medio de Yeshua, su hijo, había sanado a este hombre de tantos demonios como había en él. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Te espero en el próximo programa. Puedes escuchar mis devocionales y suscribirte a mi canal de YouTube indicando Devocional Pastor Armando Ruiz, o en el Play Store indicando proyectocorazon.org o radiotierraprometida.org. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobuses es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.